Hola, 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 ¿cómo les va, queridos amigos? Un jueves más de Raíces de Sefarad, una noche muy especial. Nosotros siempre decimos que los jueves Tucumán se paraliza. Bueno, hoy mucho más se va a paralizar Tucumán, pero no solo Tucumán, pareciera, vamos a describir una aldea, pero al describir una aldea vamos a ser universal y ya van a ver, porque no solo vamos a hablar de la importancia de un museo, sino de la dedicación que se pone para poder hacerlo. Antes de empezar y con nuestra rutina habitual de los primeros minutos que le contamos qué es lo que viene, saludo a Lili en el otro estudio del Centro Cultural Sefarad. Hola Marcelo, hola a todos. Como les digo cada semana, siempre es un gusto, un placer encontrarnos acá porque cada vez nos entusiasmamos con lo que hay en la semana y hoy más que nada que además representa nuestro propio país. Así que estamos muy contentos que estén aquí, que estén interesados en la propuesta y queremos dar a conocer esto con mucho cariño. Pero antes, como siempre, los anuncios. Y antes de los anuncios, como siempre, el agradecimiento a quienes colaboran. Yo les cuento, han aumentado con el dólar todo lo que son mailing y plataforma, así que no podemos menos que agradecer a todos los que colaboran para que esto pueda seguir adelante. Estamos bien, así que todos los que colaboran y pueden colaborar con dinero, bienvenido, pero no solo con dinero, siempre compartiendo, comentando un video, también con eso ayudan un montón. Así que a todos, muchísimas gracias y vamos sí a lo que se viene en la semana. Seguro para el domingo, como ya es tradicional nuestra actividad, Encontros de Al-Had, una actividad hablada en ladino o jaquetía, vamos a tener muestra lengua y una generación nueva. Esto va a ser a cargo del doctor Devin Naar, en representación al Strum Center de la Universidad de Washington en Seattle, y su musafir, su invitado será Juan Sánchez Guerra, un joven de 16 años que aprendió a hablar en judío español. Imperdible, seguro. No van a poder creer lo que aprendió ese muchacho. Y para el jueves, Y para el próximo jueves, la historia de Jenny Milgram llega al cine. A Jenny Milgram ya seguramente muchos de ustedes la conocen porque ella es habitual que nos dé charlas en nuestro ciclo Raíces de Sefarad. Esta vez estará contándonos sobre la película que están haciendo sobre su vida. Ella estará en vivo y acompañada de Roberto Otero, el productor de TV que está y director, claro, de la película. Eso será, como siempre, en nuestro horario habitual de los jueves. quiero contarles una infidencia. Ella estuvo el mes pasado, fue recibida en forma privada por el Papa por el tema de los archivos. No le cuento lo que tiene para contar. Quedamos que le va a dedicar una parte de la charla del jueves a este tema que va a ser, yo diría, histórico. Así que no se lo pierdan el jueves que viene. Y hoy tenemos para presentar esta interesante charla que vamos a tener con Noemí Brugis sobre el Museo Sefaradí de Tucumán, El Gran Legado. Ella es la encargada del museo, presidenta también de él, y las voy a presentar, la voy a introducir antes de traerla a la pantalla. Noemí Isabel Brugis de Stern nació en Tucumán, es argentina, hija y nieta de inmigrantes sefaradíes por el lado materno, y su papá fue un amoroso gaucho judío de Moisés Ville, la primera colonia judía de Santa Fe. Desde hace más de 15 años se dedica a recopilar, restaurar y clasificar fotos de la colectividad judía, tanto institucionales como familiares. Realizó presentaciones y exposiciones en distintas muestras y eventos culturales en torno a la historia y el legado de la judería sefaradí de esta provincia, Tucumán. Autodidacta y estudiosa apasionada de la historia del pueblo sefaradí, participó como expositora en la muestra Historias de Inmigrantes, organizadas por el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán en sucesivas ediciones, y en El Sentir de los Pueblos, eventos organizados por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Asimismo, llevó adelante el stand representando a la colectividad sefaradí en las fiestas de las colectividades,
organizado también por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Actualmente se desempeña como directora y lleva adelante el Museo Sefaradí de Tucumán, del cual es ideóloga y fundadora. El museo se inauguró el 15 de septiembre del año 2019, junto a un grupo de amigos convocados, formando una comisión fundadora y con la anuencia de la comisión directiva de la centenaria institución Asociación Israelita Sefaradí de Beneficencia de Tucumán. En el año 2022 cursó la diplomatura en Museología y Curaduría en la Universidad UCASAL de la provincia de Salta y se graduó en el mes pasado de junio de este año. Así que le damos la bienvenida a Noemí. Felicitaciones además porque es diplomada en Museología. Muchas gracias. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Liliana? Bienvenida, Noemí, muy contentos de tenerte, además muy entusiasmados, quienes empezamos a ver algunas de las cositas que hiciste, la verdad que es apasionante, además cuando nos hablas nos transmitís esa pasión y estoy seguro que quienes están hoy presentes escuchándote o quienes lo vean después, la grabación se van a sumar a este entusiasmo. Seguro. Bueno, no sé, ¿quieren que empiece a contar? Dale, contanos desde el principio. Desde el principio, desde cómo empieza todo esto. ¿Cómo empieza? Empieza justamente con esas exposiciones de fotos y llegamos al 85 aniversario de la Keilah Sefaradí, que hicimos con un grupo de mujeres entusiastas un museo por un día. O sea, hace 16 años, porque la Keilah ya tiene 102 años. En el 85 aniversario hicimos un museo por un día. Bueno, yo me dediqué a la exposición de fotos, a mostrar a la institución y mostrar a las familias a través de fotos de bar mitzvot, de bodas, de despedidas de solteros y de solteras. Fotos que representaban la vida cotidiana del judío sefaradí aquí en Tucumán. Y las otras chicas se dedicaron a pedir los objetos que tenían en las casas, porque todavía había inmigrantes en esa época, y a sus hijos. Y juntamos un montón de cosas. Armamos un salón inmenso. Entonces yo me dije, esto no se puede perder. La cantidad de textiles, de objetos, de cuadros, de libros, de documentación de la inmigración. Impresionante. Y ese fue como el puntapié inicial, a pesar de que yo continuaba haciendo las exposiciones de fotos, contando la historia de la inmigración sefaradí, empecé a pedirles también los objetos a esas familias. Y 2 o 3 veces se las pedí y ellos me dijeron, mira, Noemí, así como yo se las daba bien dobladitas en una bolsita, me dijeron, ¿por qué no las guardas para tu próxima presentación? Y así fue que mi casa se formó, se convirtió en un premuseo. Mientras tanto, yo iba a la Keilah a pedir permiso para armar un museo, para armar una pequeña exposición, aunque sea por una semana. Bueno, no se daba, hasta que un joven dirigente me dijo que sí. Y fue en el año 2018. La cuestión que ahí me puse en campaña, convoqué a algunas amigas paisanitas sefaradíes, a quien voy a agradecer eternamente y las quiero nombrar porque son parte de la comisión fundadora del museo. Raquel Seitune de Rifkin, que ella estaba relacionada por su trabajo con los museos, así que fue nuestra guía. Esther Chalón, que sigue conmigo todavía, es de la primera hora. Raquel Blanca y un muchacho jovencito, Axel Hemsi, que nos digitalizó un poco las cosas.
La cuestión es que el 15 de septiembre del año 2019 hicimos la inauguración del Museo Judío Sefaradí de Tucumán, con pocas cosas. En el medio hice 2 vitrinas y preparé unas vitrinas, unos cubículos en el templo, y ahí puse, digamos, la parte litúrgica, y en la parte de adelante lo del diario vivir, poquito. Pero también se hizo una historiografía desde el exilio después de la destrucción del segundo templo. Toda la etapa que vivieron los judíos en España. Esa fue la historiografía, digamos, con paneles. La época de oro en España, después el edicto de expulsión, después los 5 siglos, mostrando los 5 siglos que vivieron en el Imperio Otomano, y luego ya los sefaradíes en Tucumán, que comenzaron a venir a partir de 1910. Y se muestra, en esa historiografía, se muestra cómo es la vida acá, digamos, yo le hago honor, cada 2 o 3 meses le hago honor a 2 o 3 familias poniéndole fotos, desde el inmigrante que llegó hasta los hijos de los inmigrantes, bodas, bar mitzvot, relatos familiares, etc. Y bueno, ahora... Así que este museo comenzó con las voluntades, ¿no? Con la tuya, después de aquella primera muestra, y financiado por ustedes mismos. Exactamente, sí, financiados por nosotros. Sí, no tenemos presupuesto para eso. Ya vamos a hablar de eso. Sí. A ver, tenemos un PowerPoint, creo que sí nos va a ir contando. Bueno. Ahí estamos. Bueno, ahí tenemos 2 fotos muy importantes. Yo quería hablar sobre el logo. El logo del museo, el logo del museo está, digamos, lo he ideado con todo lo que significa el ser judío sefaradí. He usado el color bordó, que es un color que se usa muchísimo en el Imperio Otomano, porque casi todos los parojes que trajeron, las bolsitas guarda talit, los tapetes que usaban sobre la mesa o sobre los sillones, usaban mucho el color bordó. Así que bueno, yo lo usé como un símbolo de esa añoranza a la vida que tenían en ese lugar. Y la llave, que es para mí un símbolo esperanzador, primero de los judíos expulsados de España, de volver a su sefarad, y después yo creo de que íntimamente, hasta en los 5 siglos que han vivido en el Imperio Otomano, seguían añorando su sefarad. Así que en honor a ellos he puesto la llave, que para mí es un símbolo esperanzador. Tanto es así que nosotros en el Centro Cultural también usamos la llave, porque realmente es un verdadero símbolo sefaradí. Exactamente, así es. Y para darle el mérito, ¿y quién hizo el diseño para darle el crédito? No me acuerdo, porque fue un diagramador que me aconsejaron en ese momento y lo hicimos juntos. Yo le dije lo que quería, lo que pensaba, y bueno, me parece que estaba bonito. Muy bonito. Bueno, ¿empezamos a pasar? Sí, cómo no. Bueno, ahí el legado de nuestros inmigrantes sefaradíes es lo que contiene este museo. O sea, contiene la memoria colectiva de las familias esmirlíes de nuestra provincia. Sí, vale aclarar en esto que la gran mayoría son provenientes de Esmirna, sí, ¿no es así? Sí, eso lo comento más tarde en una de las fotos. Ahí hay dos fotos que para mí son muy simbólicas. Ahí están un Sefer Torah traído de Esmirna con sus adornos,
Este muchacho que está haciendo el bar mitzvah es un pediatra muy reconocido aquí en Tucumán, también hijo de inmigrantes, y hay dos personas que no le alcanzo a ver justo, el logo está tapando la cabeza, debe ser el papá y debe ser el abuelo el que está al lado, no le alcanzo a ver la carita al que está al lado. Y la segunda es cómo se mantenían la fe, cómo mantuvieron la fe, la de abajo, ahí están, serán los años 50, están el jaján, está el rabino, enseñándole a los niños que van a hacer el bar mitzvah. Y es el interior del templo, del antiguo templo. Se lo ve perfecto, ¿no? Hay fotos donde se lo ve mejor. Y atrás está el Ejal, está el Aron HaKodesh. Se lo ve ahí con un parojet blanco. Tenía unas lámparas hermosas, era precioso el salón, precioso. Y es del año 1921. Esta foto habla de la inauguración. La inauguración hicimos, fue un gran evento. Vinieron gente relacionada con la cultura tucumana, y tuvimos que pedir prestados al Museo de la Universidad estas vitrinas, porque no nos alcanzaban las que teníamos. Ahí expusimos el 100% del legado que teníamos, o sea, el 100% de todas las donaciones. Realmente, hasta creo que quedaron algunas cosas sin exponer. Podés, a ver... ahí no lo alcancé a leer, perdón. Es que eso quería comentarles. Es el primer museo exclusivamente sefaradí de la República Argentina. Yo estuve averiguando, aquí en la República Argentina hay museos de la Shoah, museos judíos en general, pero no hay un museo que sea exclusivamente de la cultura sefaradí. En Latinoamérica hay poquísimos también. Hay uno en Chile, en Santiago de Chile, hay otro en Caracas, en Venezuela, y hay un centro cultural en Uruguay que están poniendo museos sefaradí, o sea que también están haciendo. Y bueno, y el cuarto sería en Argentina. Sí, a esto hay que sumar que los museos judíos son, por lo menos en América Latina, mayoritariamente ashkenazim, ¿no? Ashkenazim. Apenas tienen algún toque sefaradí. Claro, pero sefaradí puro sí es la parte de liturgia sí, la parte de liturgia es muy parecido, digamos, pero la parte de los objetos, ahí es la diferencia, porque los sefaradíes no tenemos samovar y ellos no tienen yisbé. Claro, ya de ahí. Bueno, y la parte de liturgia, los libros también tienen diferencias, así que... Sí, también, sí, claro. Sí, es verdad. Y en el canto también. También. En el canto, sí. Bueno, la línea del tiempo. La línea del tiempo muestra el nacimiento y desarrollo de la Asociación Israelita Sefaradí de Beneficencia de Tucumán, que se llama así, la Keilah Sefaradí se llama así. Desde la llegada de los primeros inmigrantes en 1910 hasta nuestros días. Y es el relato de las acciones de nuestros pioneros para levantar la institución y mantenerla durante estos 100 años. Si ustedes se fijan en la parte de arriba, yo lo voy a señalar con ¿se ve mi señalador, mi puntero? No se va a ver. Bueno, en la parte de arriba donde dice 1910, están los nombres de los primeros inmigrantes que llegaron a Tucumán, con nombre y apellido. Sí, pero se ve perfectamente. Sí, bueno. Sí, se ve resaltado, inclusive los apellidos parecen, ¿no? Sí, los apellidos están resaltados. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos a contar la historia más que nada de la institución, porque van juntas. La historia de la colectividad sefaradí va junta, unida de la mano con la institución, porque los mismos inmigrantes la crearon e hicieron toda su vida allí, adentro de la Keilah.
los bailecitos, domingo a la mañana, viernes a la siesta, los bar mitzvah, los bar mitzvot, las bodas, todas las altas fiestas, todos iban a la Keilah y todos se conocían y todos eran amigos y todos eran familiares. Así que, o sea, van uno adentro, uno junto con el otro. Y bueno, en la línea del tiempo, yo he puesto cada 2 décadas, más o menos, de 1910 pasamos a 1931, lo más importante que pasó cuando se consiguió la personería jurídica, cuando se puso la piedra basal, cuando se creó el primer Talmud Torá en 1931, y tengo el nombre de la mayoría de los niños que están ahí, que son abuelos de los dirigentes de ahora. También, bueno, había, aparte del Talmud Torá, había otras actividades y la Keilah tuvo 2 remodelaciones, no quedó nada de la primera, de la original, que solo tengo este plano, un plano verde que se ve aquí a la izquierda, es un plano del frente, en escala, así estilo francés, debe haber sido precioso. Bueno, era precioso, sí me acuerdo yo, porque he ido muchas veces, pero no quedó nada. Toda la Keilah ha sido remodelada en 2 partes y bueno, ahora es un edificio moderno muy lindo para acobijar todas las actividades que tiene. Y bueno, después seguimos con... A ver, sí. La línea del tiempo termina el día que me dan el sí para construir, para hacer el museo. O sea que después voy a tener que hacer otra línea del tiempo. Pero ahí se cuenta el pasado y el presente de nuestra sociedad sefaradí durante 100 años. Ya podemos pasar. Bueno, esta es la judería tucumana. Que yo le llamo así, ¿no? La mayoría de los inmigrantes eran de Izmir, se conocían, se ayudaban y por esa razón vivían cerca uno de otros, alrededor de la sociedad, logrando así una verdadera judería tucumana. ¿Qué pasó? Antes, en los países donde vivieron, ya sean en Europa eran los guetos, en España eran las juderías, siempre tuvieron que vivir detrás de murallas o en barrios donde el gobierno le decía que tenían que vivir juntos. Aquí voluntariamente armaron la judería. Si ustedes se fijan, a la izquierda abajo hay un puntito azul que es una kipá. Ahí es la calle 9 de julio 625, desde el año 1921. La kipá esa chiquita, color negra, es la Keilah, que sigue 9 de julio 625 hasta el día de hoy. Y fíjense, todos esos cuadraditos, este es el mapa de las calles de la ciudad de Tucumán. Fíjense, todos esos cuadraditos que son como casitas, son los lugares donde se asentaban, ya sean los inmigrantes, siempre alrededor de la Keilah. Al frente, en la cuadra de atrás, en la cuadra de adelante, a la vuelta, en la otra manzana, 2 cuadras más allá. La cuestión es que había 55, 60 familias y vivían todas alrededor de la Keilah. O sea que era una verdadera judería, pero voluntaria. Esto es en el barrio sur de Tucumán. Me faltaría todavía investigar los sefaradíes que vivieron en el centro, que alquilaban un espacio, ponían un negocio y vivían en la parte de atrás del negocio. Y en el barrio norte, donde vivían la mayoría de los pocos de judíos sefaradíes de origen árabe, porque por esa zona vivían los árabes cristianos. Entonces se llevaban un poquito mejor porque tenían el mismo idioma, la misma gastronomía, qué sé yo, algunas costumbres. Entonces los judíos de origen árabe vivían en el barrio norte.
y en el barrio sur los judíos que vivían en Esmirna. Esta particularidad es lo que hace la judería. El 95% de las personas que han venido del Imperio Otomano son esmirlíes aquí en Tucumán. No han venido de otra provincia, no han venido de Estambul, no han venido no me acuerdo en este momento otra provincia, Ankara o no sé, solamente de Esmirna. Todos se conocían, se iban mandando, ya tengo un trabajo para vos, vení, y a los 2 o 3 años o a los 10 años venía la esposa con los hijos o la novia, pero así fueron armando esa judería y todos juntos. Y bueno, yo hice una investigación, si ustedes ven en la parte de arriba, están escritos los nombres de las calles y me fui gracias a las sefaradíes memoriosas que me dijeron tal familia vivía en tal calle, tal familia vivía en tal calle, y así fui armando cuadra por cuadra los nombres de los inmigrantes que vivían en esas cuadras. O sea, en la calle 9 de Julio al 100 vivía tal familia con sus hijos que eran tal, tal y tal. En la calle 9 de Julio al 200 vivía esta familia, y así sucesivamente armé toda la judería con todos los nombres de los inmigrantes que estaban cerca de la Keilah sefaradí. Estaba pensando que menos mal que tenés un equipo de 80 personas para hacer esto, ¿no? No. Bueno, esa es la historiografía que casi siempre la mostré en las exposiciones que hacía con las fotos, donde, bueno, ya conté que cuento desde todas las migraciones, los exilios que tuvieron los judíos hasta que llegaron a España, al Imperio Otomano y hasta que llegaron a Tucumán. Así que, bueno, eso es si quieren les leo, contamos en la historiografía, contamos la historia del pueblo judío en general con mapas y textos. Las diásporas, su llegada y estadía en la península ibérica, la nueva diáspora en el Imperio Otomano, para terminar con la migración hacia Argentina y específicamente a Tucumán en los principios del siglo XX, ya como judíos sefaradíes. Bueno, aquí muestro unas vitrinas cada vitrina tiene un guión museológico. En general no se mezcla lo litúrgico con las cosas del diario vivir. Estas vitrinas, por ejemplo, muestran todo litúrgico. Tenemos, o sea, el shofar, estas cosas litúrgicas las encontré en la Keilah. Cuando estaban haciendo las demoliciones, yo iba, buscaba, encontraba, guardaba en la secretaría, en una bolsa, iba metiendo cosas en esa bolsa. Y encontré este shofar que estaba rotito, encontré esta mini Torá, aquí se ve también un señalador de Torá que tiene roto el índice, así que bueno, estaba por ahí archivado, yo lo junté. Y bueno, son todas cosas que son patrimonio de la institución. ¿Sí? O sea que el museo también tiene, aquí se ve más. Acá tenemos las coronas, los rimonín, talit antiguos, sidur viejitos, adornos de Torá, también creo que hay una kipá ahí, todo encontrado ahí, o sea, estaban en los nichos esos que están en el templo, pero así nomás, yo lo cerré con vidrio, con llave, y ahí están expuestos, hermosos, bien lustraditos, se los disfruta más, con luces. Y acá se ve a la derecha el primer Arón HaKodesh que tuvimos. Tenemos 8 parojes en perfecto estado, los limpiamos, los arreglamos para poder exhibirlos el día de la inauguración, ahora están guardados. Y tenemos un paroje
antiquísimo que creemos que es de Izmir. Es de color Ante todo, blanco. vamos a explicar un poquitito que el parojet es esa cortina de terciopelo que vemos que en la imagen del Aron HaKodesh, del armario donde se guardan la Torá, está en color azul. Eso Sí. es el parojet, esa cortina con que cubrimos, con que cerramos antes de cerrar las puertas, si es que el Aron HaKodesh las tiene, ¿no? Las tiene, exactamente. Armamos con un vestido que encontramos, un vestido de Torá antiquísimo, de raso rojo, ahí adentro se lo ve, y encontramos unos palos de Torá también. Entonces armamos ahí como si fuera que está exhibido una Torá. Una Torá. Sí, un Sefer Torá. Bueno, aquí es parte, esto también, estas vitrinas muestran el primer libro de actas, otros libros y papelitos que encontramos dentro de los libros de actas. Los libros de actas están ya protegidos y resguardados para siempre en unas cajas libres de ácido y están restaurados porque tienen 100 años y lo han usado mucho. La gente que investiga, estaban medio deteriorados. Así que, bueno, busqué un restaurador de libros históricos y bueno, ya están listos son 6 libros que hasta el año más o menos 98 está toda la historia de la Keilah ahí bien resguardada en sus propias cajas para siempre. Y adentro de los libros de actas encontramos montones de papelitos que cuentan cosas. Y eso también están guardados y ahora, ahora no están exhibidos, pero en la inauguración sí los hemos exhibido, pero siempre mostrando también los tapices, fíjense, siempre los textiles otomanos están ahí a la vista, en color bordó. Hermosos. Y ahí está el plano que decís del frente que veíamos antes, el azul, que es el frente de Aquila. Sí, ese es el frente. Tenía un patio, tenía unas rejas preciosas, verdes con dorado, y después había un patio y recién empezaba el templo. Un hermoso lugar. Bueno, también tenemos documentación, no tenemos mucha documentación, pero porque la gente es reticente nosotros sacamos fotocopia láser color y devolvemos todo, por supuesto, pero sí tenemos algunos papeles de inmigración, de vacunas, de permisos, algunos tenemos, y el que está arriba, no sé si lo ven, que tiene una foto y tiene la media luna y la estrella árabe. Sí. Bueno, ese es un documento del ejército turco de mi abuelo, porque mi abuelo estaba en el ejército turco, no sé si era teniente o algo así, tenía unas medallas y todo eso. Y bueno, está en nuestras manos. Y siempre, fíjense, hay textiles, ¿lo ven? Están siempre los tapetitos, las toallitas, todas las cosas bordadas y tejidas que hacían nuestras abuelas. Siempre nos acompañan. Y el baúl está ahí sí, también. Ahí hay una maleta chiquita. Sí. Bueno, aquí mostramos la parte cultural. Musicalmente, estoy orgullosa del laúd que tenemos, traído por un sefaradí que lo tocaba aquí en las fiestas, en las reuniones familiares. Y tenemos un canum también, que nos donó un sefaradí que vive en Estados Unidos. Qué bueno. También tenemos una pandereta turca. Bueno, ahí veo que está el disco de Liliana, también está puesto ahí. Sí, el primero, falta el segundo. Vamos a hemos puesto, aquí hemos exhibido toda la parte, digamos, de libros. Producción tucumana hay un montón. Todo relacionado con temas sefaradíes.
producción nacional, bueno, del CIDICSEF, e internacional, ahí van a ver que están muchos libros escritos en inglés y hay algunos que compré en el CIDICSEF también. Y bueno, también le quise hacer honor por tras de la música a Violeta Gemsi, que es una gran musicóloga a nivel internacional, nacida en Tucumán. Justamente Axel Gemsi, que es el muchachito joven que nos ayudó en la fundación, es sobrino nieto de ella. Sí. Y después está el zar de la televisión, Romay, que vivió, o sea, él nació aquí en Tucumán y se llamaba Alejandro Argentino Saúl. Bueno, conocido como Alejandro Romay. Exactamente. Claro, fue uno de los primeros en tener un canal de televisión privado en Argentina. Estamos hablando de los principios de los 60. Sí, estamos orgullosos de que sea tucumano, un sefaradí tucumano. Sí, toda una institución en la televisión argentina. Así es, así es. Y bueno, después tenemos una vitrina con las costumbres. O sea, en esta vitrina se ve de todo un poco. Se ven dulceras, se ve un reloj, se ve un molinillo de café, gisbé, todo lo que en general, mezuzot, tenemos una colección de mezuzot. Tenemos 3 narguiles, porque las mujeres también, o sea, narguiles, acá fumaban narguiles las mujeres, las inmigrantes, y les enseñaban a los nietos a fumar. Eso me contaron. Bueno, tenemos ajuares de novia. Ahí está el baúl. Ese baúl que se ve ahí a la derecha, arriba, bueno, está mostrando parte de los ajuares, digamos, manteles, tapetes, camisones. Bueno, porque tengo ajuares de novia, ajuares de bebé, que lo vamos a ver más adelante, ajuares de futuras mamás. El vestido de novia que se ve a la izquierda es el vestido de la mamá, de novia de la mamá de Leonor Balanzi. Ajá. Copiado, Balance de Batías, ¿sí le conocen ustedes? Sí, claro. Leonor. Está copiado de un vestido de novia francés. Muy hermoso, muy hermoso. Y bueno, todo esto, y abajo, en la parte de abajo, están los ajuares. Por ejemplo, no se ve bien en las fotos, pero los bordados que tenían los tules de las camisolas que usaban las madres, las recién que habían tenido bebés, tenían unos almohadones hermosísimos, que por ahí hay uno, con el nombre bordado lleno de vuelos y de puntillas, preciosos. Y también ajuares de bebé que son una belleza. Además vio que está todo recontra limpio, se ve que lo han limpiado bien antes, está en condiciones. Pero es que aparte, eso es una cosa que nos llama mucho la atención. ¿Cómo mantuvo la gente? Porque esto no tiene 100 años solamente. Esto no es que lo han traído de Esmirna y hay que contar desde el día que llegaron acá. Esto a lo mejor tiene 150 años, a lo mejor pertenecían a una abuela, lo heredaron, a lo mejor no tenían dinero para hacer un ajuar de novia y le daban, la tía le daba a la abuela, le daba a la prima que se había casado, le daba una sábana, le daba una toalla, y eso se han traído, o sea que tienen muchos años más ahí en el Imperio Otomano. Están muy bien guardadas por los inmigrantes y sus hijos, los que nos donaron a nosotros. Eso es el valor que tienen todas estas cosas. Bueno, este es un rincón marroquí. Aquí hubo en Tucumán solamente un inmigrante marroquí, un joven de apellido Ben Mergui, el único. Y después, más adelante, muchos años después, llegó otra familia, Pilo, de apellido Pilo, y estos cacharros de cocina traídos de Marruecos
donados al patrimonio de la Keilah, bueno, son de cobre, de bronce, y son los que usaban en la vida diaria cuando vivían en Marruecos. Qué hermoso, parece que abajo Hay, hay una que hará, ¿no? hay un una que hará. mantel precioso, Además, todo sí. bordado, rarísimo, que también es marroquí, es de la misma familia. Claro. Y una que hará de Pesaj. Sí, hay Sí, una que hará de Pesaj. Y bueno, y están esos platos grandes donde seguramente ponían los arroces y comían con la pita, qué sé yo, no sé, con esos panes grandes que ellos hacen. Y bueno, ya estamos en la última foto del PowerPoint. Del PowerPoint. Después tenemos más fotos de Sí, del museo. esto es una cosa que yo les quiero mostrar. A mí me encantan las fotos de bodas. Y quiero que se fijen abajo, hay 3 fotos de bodas. ¿Cómo están los novios? De frente. Tienen un parójet atrás, o sea que armaron la jupá con 2 palos adelante y el Arona Kodesh atrás, y con a lo mejor otro parójet o un tapiz muy grande o una alfombra, armaban la jupá al lado del Arona Kodesh. Fíjense, el Arona vendría a ser delante del Arona Kodesh. ¿Ven? O sea que estaban los novios de frente y el rabino de espalda. De costado, el costado rabino parece. el rabino al costado y la gente mirando a los novios. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo se cambió la costumbre esa de que los novios, o sea, mi hijo en Israel, claro, se pusieron de espalda. ¿Cuándo se pusieron de espalda los novios? Mi hijo en Israel se casó de frente, ¿sí? De frente. Y estuve el año pasado en un casamiento en Esmirna, ese casamiento que fue muy rimbombante porque hacía 30 años que no había casamiento en Esmirna. Me invitaron al casamiento y los novios estaban sentados de frente mirando al público, a las visitas. O sea que... Es una cuestión de sugerirlo y de conversarlo, porque verdaderamente uno les ve durante todo el casamiento la espalda y los hermosos velos que algunas novias... Las colas de las novias, digo. Vemos las colas de los novios. Pero sería muy lindo que fuera otra vez de frente, verdaderamente hay que sugerirlo. Además, sí es una tradición. Ahora, después, si tenemos tiempo, nos vas a contar, Noemí, de tu visita a Esmirna y cómo las casualidades te llevaron a un casamiento histórico. Pero realmente el conservar la tradición y además una tradición linda, con más razón. Claro. Bueno, acá también les muestro el salón. A ver, bueno, ahí la primera foto es la primera, debe haber sido del año 40 más o menos, la primera biblioteca que hicieron en la Keilah. La segunda foto es muy antigua, no podemos sacar quién es el rabino, vino un rabino muy importante y bueno, se juntó toda la colectividad. La tercera foto es el salón precioso, preparado, no sé, para un casamiento seguramente. Y la cuarta foto es la entrada con las niñitas, la entrada de la novia, con las niñitas que hacían el cortejo. Lo importante de estas fotos es que yo los tengo identificados a todos. Tengo los nombres de todas las personas que están en las fotos. ¿Por qué? Porque yo me junto a tomar el té con borrequitas, con alguna memoriosa, me juntaba hace unos años, y quién es este, y quién es este, y quién es este, y se armaba la lista de todos los nombres de todas las personas que están ahí. Bueno, aquí muestro a la izquierda, en el medio, el primer Arona Kodesh preparado para una fiesta. La segunda es una de las reuniones multitudinarias, porque cada vez que había un casamiento o algún evento, se invitaba a todo el mundo, porque todos se conocían, todos vivían en el mismo barrio. La próxima es una comisión directiva,
y algunos niños por ahí dando vuelta. Están todos identificados. Y bueno, y abajo las 3 fotos de novia, que tengo, las 3 fotos de bodas, que bueno, tengo un montón, porque son preciosas. Pensaba qué linda la costumbre, porque ahora ya vimos que la jupá es una tela hecha a propósito, con sus palos dorados, pero es interesante cómo se arma la jupá con otro tipo de telas de uso de la comunidad, ¿no? Un Claro. parojet que ya se dejó de usar, o un parojet extra que a veces las comunidades recibían de donación, y Claro. son mucho más hermosas, me parece. Sí, o con una bandera de Israel, o con una, Sí. o con también con alfombras, creo que lo hacían. Con alfombras, con tapetes, es verdad. Sí, sí. Y como o sea, con el Arona Kodesh atrás, o sea, con la Torá atrás. Sí. Es muy interesante, a mí me encanta. Muy ese lindo. tema. ¿Querés que vayamos a las fotos del museo? Bueno. Antes que nada, me olvidé, y no quiero dejar pasar más tiempo, quiero agradecer a la comisión actual que me ayuda y que está al pie del cañón conmigo todo el tiempo, a Esther Chalón, que está desde la primera hora, como le digo yo, a Judith Cristal, una mendocina, amiga mía, que tiene una abuela sefaradí y se enamoró del sefaradismo y está a la par nuestra colaborando todo el tiempo. Su hija, Carolina Cristal, es la que hace los milagros de las redes sociales. Que lo hace muy bien, debo decir, Muy lo hace bien. muy bien, recibimos todo el material, muy activa. Felicitaciones por nuestra parte. Sí, yo hago el texto, elegimos las fotos y ella hace la magia. Hermoso. Y después la última adquisición que nos está digitalizando todo, el doctor Rubén Várquez, otro sefaradí que andaba suelto por ahí y se enamoró del museo y dice, yo quiero estar con ustedes, y bueno, ahora nos está digitalizando todas las fichas, porque el museo tiene mucho trabajo interno, hay que fichar, hay que catalogar, cada donación nueva que entra, enseguida hay que tomarle las medidas, a ver en qué estado está, todo se anota, todo tiene su ficha, y bueno, todo eso está haciendo él, digamos, digitalizado todo, ya más moderno, no a mano. Qué maravilloso trabajo, la verdad. Y ¿sabés qué me hace acordar un poquitito a las comunidades como se formaban antes, ¿no? Con voluntades, con amores, con corazones. Con gente que, como decís vos, que se enamora del proyecto y con gente que se siente que pertenece a este proyecto, ¿no? Entonces se camina con amor. Sí, yo siempre digo que este museo es emocional, aparte de histórico, es emocional, porque hace que la gente sienta, cuando ve una foto de su abuelo o ve, no sé, un tapete que lo ha tejido su mamá, o lloran, o se sonríen, o se desesperan por ver tal foto, mirá, mirá, esta foto no la tenía, qué sé yo, o sea, a mí me dan fotos que a lo mejor parientes no la tenían. Entonces es como que se hace un revuelo cada vez que hay una exposición o cada vez que ponemos cosas en las redes, y le traen muchos recuerdos, y recuerdos hermosos que está relacionado con la dulzura de nuestras abuelas, con la gastronomía, con los dichos. Y más allá de lo particular que cada objeto o que cada fotografía puede darle a la familia, a los descendientes de los que
participaron en la fotografía o de los que pertenecían los objetos. Creo que cuando un sefaradí se acerca al museo, siempre encuentra que es semejante a algo que estaba en su casa o algo que tenía, alguna fotografía que tiene alguna tía o que uno vio alguna vez en una casa, aunque no fuera de Izmirna. Es muy, muy parecido a todo el mundo sefaradí y uno se conmueve de ver de cerca esos recuerdos, ¿no? Así es, totalmente. Y bueno, eso es lo que queremos producir. Queremos producir felicidad, o sea, ese es nuestro objetivo, hacer feliz al descendiente, al nieto y a todas las generaciones venideras, hacerlas felices con los recuerdos que tenemos en el museo. Qué hermoso. Ese es Vamos a recorrer un poquito el museo entonces. Sí. Bueno, así se lo ve ahora, con sus 4 vitrinas, adelante, en la entrada. Ahí está la línea del tiempo y el banner que está aquí atrás, que después lo vemos. Esto es un espacio dentro de la Keilah, ¿no? Sí, es la entrada. La entrada es un pasillo muy ancho. Ajá. Y es la entrada hasta que se llega al templo. Un pasillo muy ancho, y después hay un patio y después se llega al templo. En ese pasillo está la línea del tiempo, el banner con el logo, también está el de la judería, que ahora lo he sacado, y 4 vitrinas. Y estas son vitrinas que muestran el rincón marroquí, la parte litúrgica y el diario vivir. O sea, todas tienen un guión museológico. La vitrina horizontal que se ve a la derecha la usamos para cada evento especial. Por ejemplo, si es Pesaj, ponemos todo de Pesaj. Si es Rosh Hashanah, ponemos todo relacionado con Rosh Hashanah. Esto creo que está relacionado con las visitas, porque está la Yisbe, para tomar el cafecito, la jarra de agua. La dulcera, la cucharera. La cucharera, las dulceras. Eso es la tabla de dulces. Bueno, esta es una de las vitrinas que más me gustan, porque está el molinillo de café clásico, no el de bronce, sino este de madera. Este es del año 1890. Después, el almirez, que para mí es también muy simbólico porque es el mismo almirez español, el mismo. Porque nosotros tenemos el mismo acá, ¿eh? El mismo tenemos. Igual. Después esta jarra turca, después tenemos una azucarera de bronce, todo de bronce, y acá una dulcera y mantequera que es de origen árabe. Ajá. Qué hermoso. Acá hay una yisbe. Tenemos 3 tipos de yisbe. Tenemos una yisbe que es de origen sefaradí, de origen esmirlí, perdón. Una yisbe de origen de Alepo y otra yisbe de Marruecos. Todas idénticas, todas de cobre, de bronce quiero decir. Lo único que varían es en algún adornito y en la manijita. Hay una que tiene la manijita de metal y la otra de madera. Y bueno, y acá está la clásica tabla de dulces sefaradí, que no podía faltar en ninguna casa sefaradí, con todo el ritual que significaba ir de visita y que te conviden dulces para usar con cuchara y dulces para usar con tenedor. Y este reloj que decías antes, seguramente es ese. Tenemos 2 relojes, sí, relojes antiquísimos. Sí, se ve. Pero, bueno, ahí están las narguilas. Están medio incompletas porque son traídas las 2 grandes son traídas de Esmirna. Bueno, aquí hay algo que quiero mostrarles. Esto es un talit hecho en Izmir. Y al lado hay un libro que yo le pedí al rabino que por favor busque en qué parte de la Torá está escrito cómo se hacen los talit, porque está escrito en la Torá. Claro. Y dice que tiene que ser, y sabemos de que está hecho en el hogar, es un talit hecho en el hogar. Antes no se fabricaban los talit, se lo hacían en la casa.
Entonces lo hacían en base a lo que decía la Torá. Entonces ahí ven que tienen el color celeste, bueno, y son los hilos, son así como sedificados, totalmente distintos a los talit fabricados por las industrias. Claro. Y hay al costado de ese talit, quería mostrarles algo, este tapete lo hizo la mamá, la abuela o la bisabuela, no sé bien, de Leonor Balanzi. Mientras venía en el barco, lo estuvo bordando y ya le hizo en agradecimiento, si ustedes ven, está la bandera argentina. Sí, está la cinta con los colores de la bandera, sí. De la Argentina. Ya estaban agradeciendo desde el barco a la Argentina, a la tierra que los cobijó. Una cosa preciosa. Por eso quería mostrarlo. Bueno, mantillas, chicos, mantillas preciosas que usaban nuestras madres, nuestras abuelas para ir al cementerio, para ir al templo, que ahora ya no se usan. Y hay justamente, este es un almohadón que tiene el nombre de la parturienta, digamos. Es un almohadón que se ponían las parturientas atrás porque estaban un mes en la cama, con el nombre de ella, para recibir a las visitas. Lleno de puntillas y todo bordado. Precioso. Y bueno, y aquí empezamos con, estos son ropitas de bebé, ajuar de bebé. Hay el de la izquierda es de varón para el Brit Milá y el de la derecha es de nena para las 7 candelas, para poner el nombre. Todo traído de Izmir. Estos son, bueno, los bordados que ellos han traído, los textiles con distintos bordados. Ahí más adelante pasalos, todos, bueno, ahí no sé si se lo ve bien, ahí está el hilo con el que bordaban. Preciosidad. Sí, se ve perfecto. Preciosidades lo que hacían. Qué belleza. Bueno, pensar que esto está hecho a mano y hoy uno no piensa en hacer esto a mano, ¿no? Por supuesto. Y es una mezcla de influencia otomana, influencia española, creo que el tipo de bordados. Y están en muy buen estado. Y piensen que pueden tener 150 años. Y más también. Bueno, estos son los cubículos que están con el guión museológico litúrgico dentro del templo. Podemos pasar. Ajá. Ya mostramos. Y estas son las 2 últimas vitrinas que hicimos, que están, las hicimos distintas, marroncitas, así, donde mostramos distintas cosas. Casi todo lo que hay ahí está traído está traído de Izmir. Bueno, ahí está la parte de la Torá, donde dice cómo se hace el talit. Esa es una foto panorámica de la horizontal. Bueno, es todo lo mismo, podés pasarlo. Y terminamos. Terminamos, pero ahora nos quedamos con las ganas de ir al museo. Me imagino que los que están mirando y los que van a mirar este video ya están sacando un pasaje para ir a Tucumán. Bueno, decime, Noemí, además de tener un equipo de 80 personas para hacer esto, supongo que tendrás a la Fundación Bill Gates que colaborará con esto, o de cómo se sostiene económicamente esto. Económicamente se sostiene con el aporte de una persona, personalmente, no voy a decir quién, pero no tenemos presupuesto. Esto se hizo con el aporte de esas personas y también al comienzo tuvimos lindas donaciones que nos ayudaron a hacer las vitrinas, la parte eléctrica, bueno, todo había que pagar el diseño del arquitecta y todo eso. Pero bueno, en general nos mantenemos a pulmón. No tenemos donadores, no tenemos sociedad de amigos, no tenemos nada de eso. Entonces, podemos empezar a pensar en crear una sociedad de amigos del Museo de Sefaradí de Tucumán para que ayuden
a soportar los gastos. Sabemos que todo se hace con amor y con corazón, pero también hay cosas que solventar porque se ve precioso, con un buen gusto, con un buen criterio museológico, y merece que los que puedan ayuden un poquitito, no solamente con el amor. Vamos a hacer entonces 3 llamados. El primer llamado es a los tucumanos que tengan material para entregar, por supuesto, que lo acerquen, pero me imagino que ya toda la comunidad sefaradí y la no sefaradí también de Tucumán ya debe saber esto. Lo segundo es que aquellos que quieran colaborar, ahí está el mail del museo, entonces está muy bienvenido con lo que puedan colaborar. Realmente se hace muy, muy a pulmón esto, así que todo lo que sea ayudar estaría fantástico. Ya ven, no solo lo lindo, lo importante que es acciones como esta. Y lo tercero... Seguro, pueden escribir acá al mail del museo y seguramente lo responderá Noemí para poder guiar cómo hacer llegar alguna ayuda económica para poder seguir soportando el museo, ¿no? Muchísimas gracias. Y el tercer llamado es para que veamos cada uno en nuestras comunidades qué está pasando con esa historia que va desapareciendo en la medida que se tira la basura, lo de los hijos, los nietos, no les interesa algo y se tira. Si no hay que poner un poco de compromiso dentro de las comunidades para rescatar este acervo. Nosotros venimos de México, hace unos días estuvimos, que ahí se hizo una organización espectacular para el resguardo de toda la documentación de las comunidades judías, dentro de poco vamos a tener un jueves, vamos a dedicarle a esto, de la importancia que es el resguardo del acervo histórico de cada una de nuestras comunidades. Así que vayan estos llamados para... Y esto tenemos que agradecerle profundamente a Noemí y a todo el grupo. No son 80, era una broma, pero bueno, y a todo el grupo que trabaja, porque verdaderamente nos hacen pensar y nos hacen ver que se puede, que no hace falta conseguir, para empezar no hace falta conseguir millones, solamente hace falta algunas voluntades. Claro, algunas voluntades que quieran empezar a trabajar, a recoger, a documentar, y verdaderamente son un ejemplo. Los felicito. Bueno, muchísimas Vamos, Lili, rapidito con los mensajes. ¿Hay alguna pregunta también por ahí? Sí. A ver, Esther Shalom, que dice, bueno, Museo Sefaradí de Tucumán presente, creo que la nombraste. Sí, Esther, sí, es mi compañera. Adrián Toro Quintero, Shalom a todos y todas, saludos cordiales y fraternales, grato encontrarnos un día más en Raíces de Sefarad. Buenas tardes, dice Aida Benatalev. María Casal, feliz inicio para los creadores. Muchas gracias. Aida, que nos manda, claro, desde ya está en Tucumán. Julio Quilates, muy hermoso, gracias desde Aragón, España. ¡Qué lindo! Ay, dice, qué español tan bonito habla. No habla español, habla tucumano. Claro. Tucumano básico. Claro, los pobres españoles están acostumbrados al castellano que hablamos desde la ciudad de Buenos Aires, pero en cada provincia, en cada ciudad del interior de Argentina es distinto el acento. Así Pablo Frenkel, de Bahía Blanca, también en Argentina, pregunta, ¿el museo está abierto a la comunidad tucumana en general? Y si reciben algún apoyo oficial. Bueno, más o menos sobre eso hablamos, ¿no? Si alguien quiere visitarlo y está en Tucumán, ¿puede ir directamente o tiene que avisar? No, tiene que mandar un mensajito al mail y yo le hago la visita guiada. Muy bien, personalizada. Alan Carciente, que nos dice buenas tardes desde Caracas. Sí, en Caracas hay un museo. En Caracas hay un museo sefaradí, claro. Ivonne Stern, Shalom desde Río de Janeiro. También hay varios que nos saludan desde Caracas también. Sí, Ani Kudisevich. No lo llegué a leer. No lo llegué a leer el anterior. Ani Kunisevich, saludos desde el Museo Sefaradí de Caracas, Maurice. Muy bien. Bravo, de museo a museo. Bravo, Ani.
Es maravilloso ese Vamos a hacer museo. el Congreso de Museos Sefaradíes Adrián, de que nos América Latina. dice, la familia de origen marroquí que vivió en Tucumán, ¿no es por casualidad la familia de don Salvador Benmergui? Sí, 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 Ajá. sí es. Bueno, ahí repite la pregunta. Sí. Sí. Adrián, que dice gracias por este maravilloso programa, gracias y felicitaciones para doña Noemí Brugis y los demás fundadores y fundadoras del museo y para todos los que hacen posible que este museo seguramente Museo Sefaradí de Tucumán. crezca y se conserve como una llave abierta a la memoria y al conocimiento. Como hermoso. sefardí me dedico... se fue. Se fue. ¿Podés Qué poner hermoso, la anterior? hermoso. Acá. Como sefaradí me identifico con el museo y con la gran labor de quienes están tras el museo. Gracias, Bravo. hermoso, hermoso. Y espera visitar el museo, claro cuando que sí. Guste, cuando guste. Adrián Todo Quintero está en Colombia. Hermoso. Alicia Bueno, mucha suerte con tan bonito e interesante museo, felicidades. Rubén Várquez, muy hermosa charla, ilustrando la historia de los sefaradíes en Tucumán, orgullo y agradecimiento. Él es la joyita, la última joyita que encontramos. Bernard Miller, saludos, gracias y felicidades desde Londres. Tengo ganas de ir a ver ese museo. Sara Beatriz Musali, felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Bueno, y hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llegamos. Sí. Verdaderamente es una muestra de todo lo que nos van a querer con este museo, Noemí. Bueno, me encanta. Me quedaron muchas cosas en el tintero, te cuento, ¿no? Siempre quedan. Estamos en hora y yo quería leerles lo que dice. Para el otro lado, así te seguimos viendo vos. Ah, bueno. Para el otro lado, así. Claro, así te seguimos viendo vos. Ahí está. Ahí está. Perfectamente. Ayer abría las puertas en Sefarad. Hoy abre la memoria, sentimientos, identidad, historia, lengua y costumbres sefaradíes. Yo creo que con eso es como redondear todo lo que estamos mostrando en el Museo Sefaradí. Y aparte quiero agradecer a ustedes principalmente por darme esta oportunidad hermosa de mostrarlo y además a la comisión directiva de la Keilah, que siempre me apoya en todas las locuras que les propongo. Viva por estas locuras, para nosotros es un orgullo, también representa a nuestro país, aunque estamos en Buenos Aires y ustedes en Tucumán, verdaderamente como ciudadanos de Argentina y sefaradíes, estamos hinchados de orgullo por este museo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, digamos que para que se valore más todavía, conocen Argentina, Tucumán está, aquí está Buenos Aires, y sí. Tucumán es esta la provincia bien más chiquitita. La más chiquitita, la pero más chiquitita de Argentina. Muy productiva, es la capital del noroeste argentino, es muy productiva, es una zona hermosa, pero además, siendo hoy 6 de julio, dentro de 3 días va a ser 9 de julio, que es el aniversario de la independencia de Argentina, el 208. Sí, saquen la cuenta, el 9 de julio de 1816. Exactamente, y sucedió en esa provincia, en esa ciudad precisamente, yo te diría a unas 8 cuadras de donde está la Keilah, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, sí. Ahí está la casita de Tucumán, o la casa histórica, donde se declaró la independencia con respecto a España, de la República Argentina. Así que oportuno también poner esto. Ahí la tenemos. Sí. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo. Ay, bueno. Perdón. Nos queda. Estábamos muy entretenidos. No hay perdón. Acá está maravilloso todo lo que vimos. Faltó el video nomás. Faltó el video, pero lo vamos a colgar directamente en el canal de YouTube. Vamos a poner el video completo.
Sí. Bueno, para que la gente Y lo les vea. avisamos, Mejor hay un todavía, video. nos vamos a despedir con el video. Ah, Bueno, bueno. listo. ¿Mm? Muchísimas Buenísimo. gracias a todos, cariños y besos. Y los esperamos pronto por Tucumán. Sí, Seguro que sí. los esperamos, por supuesto, el domingo y el jueves, ya saben, con todas las actividades. Nos vamos con el video de un pequeño recorrido muy cortito por el museo.